Luego de marcar fuertemente sus diferencias con Guillermo Moreno en su última editorial, Santiago Cuño explaya más detalladamente sus desacuerdos con el ferretero. Pero entonces, ¿cómo se lograría ese desarrollo industrial, por ejemplo? A Moreno se lo escucha decir todo el tiempo, pero eh, genera también Guillermo esas está discusiones. haciendo Sí, Guillermo está vendiendo chupetín en el kiosco. Guillermo quiere tentar con un discurso nacional industrialista cuando tenemos que estar en la revolución tecnológica. Ya está, la industrial ya pasó. O sea, el mundo hoy gira hacia otra economía y Guillermo se quedó en el 45. El movimiento del desarrollo de la pequeña y mediana empresa del siglo XXI no es la de la década del 70. No hay más empresarios pyme con el Torino que se van a Mar del Plata a jugar al casino. Ya fue. La matricería industrial hoy en el mundo está pasando por la implementación robótica. Entonces, los desafíos de los nuevos tiempos son cómo adaptamos las tecnologías a la justicia social, cómo hacemos que el hombre, epicentro de la acción política del peronismo, sea el beneficiario de las tecnologías y no sus víctimas. Santiago, te escucha hablar y es exactamente igual a lo que plantea Guillermo Moreno. Sin embargo, en la actualidad estás teniendo diferencias con Moreno. Guillermo no plantea eso, Guillermo se zambulle en la idea de convocar a un alineamiento absolutamente funcional al gobierno, con lo cual, si tuviéramos coincidencias en materia del plan movimentista que nos heredó el teniente general Juan Domingo Perón, estaríamos de acuerdo en el instrumento. Lo que está claro es que no utilizamos la herramienta para los mismos fines. Guillermo está planteando una sociedad política con la relación norte-sur con el imperio americano, con una relación de América para los americanos, que es el Plan Monroe, o la doctrina Monroe, está reivindicando al asesino criminal de Netanyahu y su relación con el sionismo del Estado moderno de Israel, está planteando que somos capitalistas, bueno, está planteando un montón de disparates que no tienen nada que ver con la doctrina del peronismo, con lo cual, evidentemente, la coincidencia en el instrumento no es la coincidencia en los fines, y en esos términos tendríamos que plantearnos un enfrentamiento electoral para dirimir si tuviéramos que estar todos juntos, quién es el que tiene la razón y que lo decida el pueblo un domingo votando en una urna. Para eso, el plan confederal que planteo tiene una solución, que es confederalizar las propuestas del peronismo para ir todos los días, todos juntos, un día a una urna y dirimir los liderazgos. O Si es sea que que ves valiera la con, pena. o sea que, porque en cierta manera entonces no estás de acuerdo en la búsqueda de consensos que se materializó, por ejemplo, en esa fotografía de Moreno con distintos economistas de distintas ramas del peronismo o recientemente las llamadas con Máximo Kirchner o con Axel Kicillof. La foto fue un espanto. Ajá. Y economistas es una manera de interpretarlo generosa de tu parte, porque yo lo vi a Bernie ahí que no sabe sumar y restar ni con los dedos, con lo Eso es lo cual que nunca entendí, por qué estaba Bernie ahí en esa fotografía. por eso te digo que, a ver, la foto fue un espanto, fue una foto color sepia. Yo no comparto esto de ir al mercado de pulgas o al anticuario a buscar dirigentes para ver si conseguimos uno con poco uso que pueda ser reciclado. El futuro impone al peronismo la búsqueda de sus cuadros dirigentes del siglo XXI, de jóvenes con experiencia, que han transitado muchos de ellos como intendentes o legisladores los tiempos pandémicos y son los que hoy gobiernan en tiempos de la inteligencia artificial incipiente, con lo cual el peronismo tiene que abandonar este reciclaje de ir al basural a buscar a ver si conseguimos algo que lo podamos sacar el polvo para poner en la mesa y reciclar una oferta que la sociedad ya condenó al fracaso y a la desaparición. Entonces acá lo que tenían que hacer los que tienen alguna experiencia es humildemente ponerse a disposición del futuro del peronismo y no del pasado, porque Perón no está hacia atrás, Perón no es una foto blanco y negro, no es un noticiero color sepia del plan quinquenal, Perón es futuro, Perón es el que planteó 70 años antes que íbamos a vivir de la soja. Perón es el que planteó la crisis del agua potable y la ecología. Bueno, Perón está en el futuro y los jóvenes lo van a encontrar en la agenda del futuro cuando se choquen con esos problemas que planteó prospectivamente Perón. Los que Ahora, el quieran peronismo que venir. no está, el Perdona, peronismo perdona, que no está en perdona que esa te termino, perdona sí, que te termino la idea, porque si no, dale. no queda claro. Lo que plantean estos muchachos que se juntaron ahí a seguramente hacer alguna reunión de tarotismo es que los muchachos que vienen en la ambulancia a buscar el herido que pisó el colectivo sean los que te operen. Y nadie en su sano juicio quiere que te opere el enfermero que te subió a la ambulancia. Con lo cual, la discusión esta ridícula de si la coyuntura es lo importante o cómo le devolvemos un plato de polenta barato a la gente, eso es absolutamente táctico e intrascendente en el futuro prospectivo de la patria. Eso es una necesidad de compensación del enfermo y del accidentado para poder operarlo. Con lo cual, nadie puede plantear que esto es un programa político o un plan económico. Eso es una payasada, eso es un reciclamiento de antigüedades que el peronismo debe abandonar porque así no fue por tratar de cometer el error de subestimar a la población
que hoy en el padrón electoral el 60% es sub 40, saben sumar y restar y manejan inteligencia artificial. O sea que nada de eso es un planteo exitoso a futuro. Mira, para ordenar los conceptos, cuando vayamos a votar a autoridades partidarias, si alguna vez podemos hacerlo con un padrón como corresponde, yo recomiendo también votar un acompañante terapéutico para Guillermo, que sea peronista si se divierte cuando charlan, porque está demostrando un estado de senilidad poco conocido dentro de la conducción de los espacios políticos del peronismo. No tenemos nada que hablar con Máximo Kirchner, no tenemos nada que hablar con la Cámpora, no son peronistas, nunca lo fueron, ni lo serán, con lo cual cualquier unidad en materia de reuniones a puertas cerradas con Máximo Kirchner es la salida de Guillermo del peronismo. Ahí no está el peronismo, eso no es unidad, y eso representa la negación de lo que les expliqué al principio. Yo propongo la renovación del peronismo a partir de que todos estos que acabas de nombrar se vayan a la casa. El proyecto colectivo de Máximo Kirchner, de Moreno, es el colectivo donde te quieren subir para ir a votar por un pancho y una coca. No hay proyecto colectivo, no hay concepto de unidad, lo que hay es un rejunte de lo que ellos llaman que quieren volver. Y yo, Santiago Acuña, no quiero que vuelvan a ningún lado, quiero que empecemos, no que volvamos. Ya no hay que volver de ningún lado porque el camino se truncó en el fracaso y en el divorcio de la sociedad argentina con la propuesta que se agotó con la derrota hace menos de 7 meses en las urnas con este gobierno de ocupación anglófilo, pero que finalmente representa los mismos intereses que Guillermo Moreno o que Axel Kicillof o que Máximo Kirchner. Digamos, Milei está tan de acuerdo con Netanyahu como está Guillermo Moreno, con lo cual no hay ninguna diferencia y los tres son funcionales a este gobierno. Mira, primero hay que definir algo importante, voy a hacer un paralelismo con el menemismo. Yo la pregunta que te hago para que entiendan los compañeros que puedan estar escuchando es muy simple. ¿Qué diferencia hay entre Scioli y Pichetto? ¿Qué diferencia hay entre Scioli y Máximo Kirchner? Son iguales y de hecho la maniobra de estas reuniones que mencionabas hace un rato con Máximo Kirchner y Moreno son la intención de llevar adelante una asamblea legislativa para nombrar presidente a Pichetto, con lo cual no hay ninguna posibilidad de que compartamos espacio con traidores y con agentes enemigos, con lo cual lo primero que hay que determinar y explicarle a los compañeros que cuando Moreno dice que Pichetto es un compañero es porque Moreno ya se fue del peronismo y en esa idea de que él llama unidad, no es la unidad, es un pragmatismo berreta en el cual se trata de colar en definiciones para que lo devuelvan un lugar en el cristinismo. O sea, están apostando otra vez al dedo de Cristina y eso tiene que ver con un proyecto de minorías absolutamente antiperonista que se ha expresado a lo largo de los años y nos ha traído Alberto Fernández. Así que primero aclarar eso, ¿no? Scioli es igual que Pichetto y Pichetto es el candidato de Máximo y de Guillermo Moreno. A ver, primero déjame que le aclare a cualquier desprevenido que la doctrina Monroe de América para los americanos no es doctrina peronista. Déjame aclararle a cualquiera que nos escucha que apoyar al asesino criminal nazi de Netanyahu, que tiene pedido de captura internacional por genocida, no es peronista. Déjame aclararle a la gente que cuando Moreno dice que somos capitalistas, no es peronista. A lo sumo debe querer cambiar la marcha y quitar la frase combatiendo el capital. Pero ya eso forma parte de la soberbia delirante de alguien que miente descaradamente y a muchos muchachos desprevenidos y jóvenes les vende una falsa doctrina del peronismo que nunca fue ni será, porque son las 20 verdades y conducción política que los chicos desgraciadamente no han leído, y Guillermo lo que hace es venderle fantasías y espejitos de colores, dibujando de doctrina lo que no es. A Perón nadie lo va a encontrar en el pasado porque Perón es futuro, así que a los chicos hay que explicarles que Perón no es un noticiero del 45, no es una foto sepia, no es una foto blanco y negro. Perón está vivo en el futuro, en la perspectiva, en lo que nos dejó como herencia para los grandes temas liminares que tienen que ver con el desarrollo de las políticas estratégicas de la Argentina. Perón es el que trajo a la Argentina la planta de soja de la cual hoy viven los que lo putean. Perón es el que nos habló del agua potable, de la ecología, de los grandes temas como un estadista. Así que a los jóvenes hay que decirle que a Perón lo van a encontrar en el futuro, no en el pasado, y que cualquiera que viene agitando falsa bandera de un Perón que no se puede defender porque está muerto, es un chanta, y que acá la solución no es la ambulancia que levanta al enfermo, al que pisó el colectivo, y viene el camillero y lo sube a la camilla, y viene el médico de la ambulancia y lo compensa para entregarlo en el triage de un hospital. Acá lo importante es el cirujano que va a operar. Y el único que les plantea hoy una operación de fondo para salvar a la Argentina es el que te está hablando, que les propone un cambio sistémico
y no de personas, porque para comer buena comida no se puede seguir revolviendo comida en el basural, y para conseguir buenos dirigentes no se puede ir a una casa de un anticuario a ver si le podemos sacar lustre a un dirigente viejo y acabado que puede ser parte de una vitrina en un museo. Así que, muchachos, el peronismo está adelante, Perón está vivo en el futuro y los sub-50 se tienen que hacer cargo. Pero entonces, ¿cómo se lograría ese desarrollo industrial, por ejemplo? A Moreno se lo escucha decir todo el tiempo, pero genera también Guillermo esas está discusiones. haciendo, Sí. Guillermo está vendiendo chupetín en el kiosco. Guillermo quiere tentar con un discurso nacional industrialista cuando tenemos que estar en la revolución tecnológica. Ya está, la industrial ya pasó. O sea, el mundo hoy gira hacia otra economía y Guillermo se quedó en el 45. El movimiento del desarrollo de la pequeña y mediana empresa del siglo XXI no es la de la década del 70. No hay más empresarios pyme con el Torino que se van a Mar del Plata a jugar al casino. Ya fue. La matricería industrial hoy en el mundo está pasando por la implementación robótica. Entonces, los desafíos de los nuevos tiempos son cómo adaptamos las tecnologías a la justicia social, cómo hacemos que el hombre, epicentro de la acción política del peronismo, sea el beneficiario de las tecnologías y no sus víctimas. Con lo cual vos tenés que plantearte hasta dónde es importante el desarrollo de la economía en términos rentísticos para plantear inversiones que no traen trabajo, ni bienestar, ni salario. Bueno, ahí es donde tenemos el desafío de crear el equilibrio económico entre el hombre, que debe ser el beneficiario, y la tecnología aplicada. Ahora, pensar que esto es una cuestión de balancines y que esto es una cuestión de montaje de líneas primarias industriales setentistas es no entender nada. La pyme argentina moderna tiene que ser competitiva, pero antes de ser competitiva tiene que tener mercado interno. Ninguna industria pyme argentina, salvo que sea tecnológica y que no demande gran capacidad de desarrollo de material humano y de generación de empleo, necesitas primero el mercado interno. Sin mercado interno no vas a tener una pyme competitiva que pueda exportar y vas a ser un modelo colonial exportador de insumos primarios, que es lo que quiso siempre el mundo anglosajón desde que somos o tuvimos pretensiones o veleidades de ser una patria independiente, que no somos, porque Perón nos dijo que el 2000 nos encontraba unidos o dominados y nos encontró dominados. Así que la reestructuración de la economía en el marco de una posible independencia ya se enmarca en la etapa de la revolución tecnológica y no industrial, que ya pasó. El mundo la vivió y nosotros nos quedamos a mitad de camino. Ahora, evidentemente hay cuestiones de Moreno que están medio, un poco, llamémosle, fosilizados, es decir, remitir algo de un periodo fordista que quedó atrás. Pero en lo que vos decís, cuando vos resaltás la figura del hombre como eje central, también uno me parece que termina poniendo en choque algunas discusiones más contemporáneas, llamémosle las cuestiones del feminismo o incluso, bueno, las cuestiones ambientales que vos has tratado, digamos. ¿Eso no generaría un choque sobre ciertas discusiones más contemporáneas? Mira, yo no creo en el feminismo, para empezar, y segundo, creo que quienes lo sean necesitan primero un salario para no tener que estar pensando si sus hijos comen o llegan a fin de mes o pueden pagar el alquiler. Así que la discusión primaria es el 17 de octubre del siglo XXI, que es la liberación de los trabajadores del subyugo, la adquisición de justo esfuerzo, justa renta, y después cada uno puede sentirse parte del colectivo que quiera, en la medida que sea un trabajador dignificado con un salario que le alcance para poder desarrollar su vida. O sea, no compro colectivos que parcializan las discusiones de una sociedad que tiene una sola discusión central, que es el ser humano como epicentro, y que tiene como objetivo recategorizar a los obreros en el siglo XXI para que después, con la plata y la renta de su esfuerzo, hagan de su vida lo que quieran y se embanderen con los movimientos que quieran, de mayorías o de minorías, porque eso es intrascendente al colectivo y tiene que ver ya con posiciones de vida que cada uno se plantea en el ocio como quiere. La vida se divide en ocio y negocio entendido por trabajo, y evidentemente cuando la gente no tiene trabajo, poco vale lo que quiera hacer con el ocio, porque no va a tener recursos para poder desarrollarlo. Así que la discusión central no es discutir cuestiones que tienen que ver con pañuelos verdes o celestes, sino discutir la renta, justo esfuerzo, justo trabajo, y que el trabajo exista en plenitud, pleno empleo, jubilaciones del 82% móvil aplicadas, y que eso le permita a cada argentino discutir después todos los temas que quieran discutir y militarlos, sabiendo que llegan a fin de mes y que la chica que es feminista va a llegar a fin de mes igual que la chica que se opone al aborto. Entonces, si las dos tienen condiciones para discutirlo, o los ciudadanos en su conjunto, de ambos bandos de una discusión política como puede ser la del aborto, lleguen a fin de mes. Entonces ahí empezamos a discutir el resto. Ahora, discutir el resto sin salario es un absurdo. Bueno, también el ocio también está generando discusiones sobre qué rol tiene el ocio en nuestra vida también. Pero bueno, más allá de eso. Central. Sí, por supuesto. Pero me queda Se trata pensando. de trabajar para vivir, no vivir para trabajar, que es el sueño liberal. Quería preguntarte brevemente sobre la discusión que hubo del desfile del 9 de julio, porque Una algunos payasada. una payasada, pero más allá de eso,
suponiendo que, más allá de la puesta en escena de intercambio de sonrisas entre Milei y Villarruel, que uno ya sabe que no es tan así, suponiendo que Villarruel ascendiera a la presidencia, ya sea por alguna situación crítica del actual gobierno o lo que sea, digamos, ¿qué rol tendría entonces el nacionalismo frente a una Villarruel como presidenta, digamos? ¿Implicaría un avance o qué, digamos? Villarroel es Astiz, de nacionalismo no tienen absolutamente un carajo. Son genocidas y masones, así que la verdad que no sé a qué viene tu pregunta. El nacionalismo no tiene nada que ver con esa manga de forajidos, ni con Villarroel, ni con Astiz, ni con ninguno de los delincuentes que forman ese grupo donde está el Tata Joffre y los reivindicadores del secuestro, la tortura y la muerte. Así que nacionalismo somos nosotros. El peronismo es nacionalista. Perón es el jefe político del nacionalismo argentino del siglo XX proyectado al siglo XXI, con lo cual no sé de dónde sacás o preguntás o te propones preguntar qué vínculo puede tener este personaje siniestro de Villarroel con el nacionalismo. ¿Y cómo dialogaría, por ejemplo, el nacionalismo peronista en este contexto donde se plantean el surgimiento de algunos líderes nacionalistas, ya sea en Europa o un posible retorno de Bolsonaro, por ejemplo? ¿Son comparables? ¿Cómo dialogarían? El nacionalismo peronista es argentino. Lo que haga cada uno de los países tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos y la interpretación de los nacionalismos extranjeros no es un problema nuestro. Nosotros no somos internacionalistas. Nosotros no estamos para encolumnarnos con internacionalismos delirantes de nadie. El nacionalismo es autóctono y tiene que ver con nuestros hábitos y costumbres y nuestra identidad cultural, el ser. Con lo cual, lo que pasa en Brasil es un problema de los brasileños, lo que pasa en Europa es un problema de los europeos, para generalizarlo, porque en realidad el problema de los italianos, de los italianos, y de los españoles, de los españoles, y de los franceses, de los franceses. No existe el nacionalismo internacionalista. Eso no existe. Por eso es nacionalismo. Los nacionalismos no existen como parte de una internacional. Eso es el socialismo y los liberales. Nosotros no somos eso. Nosotros respetamos la autodeterminación de los pueblos y que cada pueblo determine para sí su forma de gobierno y hábito de vida y nos vinculamos con respeto. Hablamos con Xi Jinping en China y evidentemente no tenemos nada que ver con el modelo chino. Hablamos con, para mí, el último estadista global, que es Vladimir Putin hoy en vida. Hablamos con el presidente de Estados Unidos, que ponga Estados Unidos. Con lo cual, comparar la Argentina con pseudos nacionalismos surgidos de cada uno de los países es una torpeza. No tenemos nada que ver y tampoco problema nuestro. ¿Pero qué sería pseudo nacionalismo, por ejemplo? ¿Bolsonaro? A ver, Bolsonaro es una persona que está identificada con intereses internacionalistas, con lo cual, para mí, nacionalista es Lula, no es Bolsonaro. Ahí tenés otra diferencia con Moreno, entonces. Moreno no tiene idea de la boludez que habla cuando maltrata a Lula. Lula es el exponente de la clase trabajadora brasilera más empatible al peronismo argentino. Es un trabajador que salió de la revolución industrial brasilera, que sí se llevó adelante, que sacó a 47 millones de brasileros de la pobreza y los llevó hacia la clase media brasilera de consumo, que logró llevar un plato de comida como prometió en su primer campaña presidencial a cada brasilero todos los días y logró combatir la desnutrición y la desigualdad. Y es sin lugar a dudas el líder nacionalista brasilero por excelencia. Bolsonaro es un payaso anglófilo que responde a otros intereses y que hacen confundir a la gente porque se ponen un pantalón camuflado y quieren asociar fuerzas armadas con nacionalismo. Eso es un delirio absoluto. Como decía el coronel Seyneldin, el ejército argentino está dividido en tres: los que cobran el sueldo para llevárselo a la mujer a fin de mes, los liberales y los nacionalistas. La división porcentual es 33% cada uno. O sea que la realidad es que mostrar a un tanque o un boludo subido arriba de uniforme no significa de ninguna manera que sea un patriota. Mencionaste a Seyneldin, me hizo acordar la bandera que decía los carapintadas teníamos razón, el desfile del 9 de julio. Sí, te la firmo yo también, sí, obviamente. ¿Los carapintadas tenían razón? No hay duda. Con el coronel Seyneldin dejó en todo el planteo de lo que venía por delante en esta democracia progresista, socialdemócrata y anglófila. El tema es que, bueno, los instrumentos llevaron a Seyneldin a 10 años de prisión, que lo sacaron del protagonismo social, pues, con lo cual se pueden interpretar hoy como los graves errores de las tácticas elegidas para comunicar y para desarrollar el planteo, pero claramente el planteo ha quedado testimoniado y si lo escuchás y lo lees, te vas a dar cuenta que la prognosis fue absolutamente acertada. Toda la agenda desarrollada en aquel momento se cumplió desgraciadamente. Pero lo que queda, a la hora de pensar en cara pintada, lo que se pensaba era ponerle un freno al avance de los juicios a las juntas, por ejemplo. No es así, porque de hecho ni Seyneldin ni Rico tienen reproches en materia de derechos humanos, con lo cual no es cierto. Y de hecho Alfonsín categorizó acertadamente en el discurso de Plaza de Mayo que eran héroes de Malvinas, con lo cual eso no incluye represores ni genocidas. De hecho, para mostrar un ejemplo, te dije recién al principio, el genocida de Astiz, que se rindió sin tirar un solo tiro en las Georgias, no es ningún héroe, es un cobarde genocida. No es lo mismo el caso de Rico Seyneldin. ¿Y cómo explicás entonces que esa bandera de los carapintadas teníamos razón estuvo presente en el desfile de Milei y Villarruel, por ejemplo?
porque no era un apoyo, era todo lo contrario. Era decirle al ejército liberal que estaba desfilando frente a un presidente tuyo, mío no es, que representa la anglofilia más descarnada y más vendepatria, traidora, colonial y cipaya, que había un ejército nacionalista que no era liberal y que en el planteo que se hizo en su momento, ahí estaba la verdad, esa era la razón. Con lo cual, el pasacalle representaba al ejército nacional y los que estaban desfilando los pelotudos liberales que obviamente están bancando la entrega de Malvinas, de la Antártida, de la Patagonia, de los recursos naturales, del DNU anticonstitucional, de la ley de pasta base. Evidentemente hay un ejército liberal que es el que bombardeó la Plaza de Mayo con Isaac Rojas y la Libertadora, el que secuestró, mató y torturó, el que puso a Onganía, Lanuse, Videla, Galtieri y Viñones, con lo cual existe el ejército liberal y las Fuerzas Armadas liberales. Esas desfilaron. Los carapintadas le pusieron un pasacalle que decía que teníamos razón, y es verdad. Santiago, muchas gracias por la comunicación.